Quiero que se imaginen esto por un momento. Llegan un lunes a su trabajo. Un trabajo donde llevan 3 años. 3 años llegando temprano, quedándose tarde, cerrando tratos que nadie más cerraba. 3 años dando todo. Y ese lunes, su jefe los llama a su oficina, cierra la puerta, y les dice, con toda la calma del mundo, que su rendimiento no ha sido suficiente. Que la empresa necesita hacer ajustes. Que a partir de ese mes, van a ganar un 20% menos. ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían callados? ¿Renunciarían? ¿Explotarían ahí mismo? Yo hice algo diferente. Y lo que pasó después cambió todo. Me llamo Carlos. Tengo 31 años. Y esta es la historia de cómo mi jefe intentó hundirme en silencio. Y terminó hundiéndose a sí mismo. Quédense hasta el final porque la última parte es la que nadie se esperaba. Ni yo. Para entender lo que pasó, necesito contarles un poco de dónde venía. Entré a la empresa con 28 años. Era una distribuidora mediana de materiales de construcción. No es el trabajo más emocionante del mundo, lo sé, pero era estable, pagaba bien y yo tenía talento para vender. Siempre lo tuve. Desde chico fui de esas personas que convencen a todos. Le vendí mi bicicleta usada a mi vecino por más de lo que me costó nueva. Mi mamá siempre decía que yo podía venderle hielo a un esquimal. No sé si tanto, pero algo de verdad había en eso. En la empresa entré como vendedor junior. El sueldo era modesto pero había comisiones, y las comisiones dependían de mí. En 6 meses me convertí en el vendedor con más contratos cerrados del área. En un año, mis números duplicaban a los del segundo lugar. No lo digo por presumir. Lo digo porque es el corazón de toda esta historia. El dueño de la empresa era don Ernesto. Un señor de unos 60 años, canoso, de esos que construyeron todo desde cero con trabajo duro y sin atajos. Me conocía por mi nombre. Cuando me cruzaba en el pasillo me preguntaba cómo iba, cómo estaba mi familia. Eso no es normal en una empresa de 80 personas. Para mí significaba mucho. Durante 2 años y medio, todo fue bien. Mis números subían, mis comisiones subían, y yo sentía que el esfuerzo valía la pena, hasta que llegó Rodrigo. Lo contrataron de afuera como gerente de ventas. Tenía MBA, traje sastre de esos que se ven caros, y una forma de hablar que sonaba muy segura pero que si la analizabas bien, no decía nada concreto. En su primera semana convocó una reunión con todo el equipo de ventas. Nos habló de sinergias, de alineación estratégica, de reenfoque hacia objetivos de alto impacto. Yo miraba a mis compañeros y todos teníamos la misma cara. Nadie entendía exactamente qué estaba diciendo, pero sonaba importante. Lo que sí entendí desde el primer día es que Rodrigo no sabía vender. Nunca había estado en campo. Nunca había negociado cara a cara con un cliente difícil. Su experiencia era toda en gestión, en reportes, en presentaciones. Y eso en un equipo de ventas es un problema serio. Pero Rodrigo tenía una habilidad que yo subestimé por mucho tiempo. Sabía hablar con los de arriba. Sabía exactamente qué decirle a don Ernesto para quedar bien. Sabía construir una imagen. Los primeros meses fueron extraños. Cuando yo cerraba un contrato grande, Rodrigo se lo comunicaba a don Ernesto como un logro del equipo bajo su gestión. Cuando cometía cualquier error menor, me llamaba a su oficina con la puerta cerrada y lo documentaba por escrito. Una tardanza de 5 minutos. Un cliente que tardó 3 días en responder. Cosas insignificantes que en papel acumuladas parecían otra cosa. Empecé a notar que en las reuniones generales, mi nombre brillaba por su ausencia. Rodrigo hablaba de sus estrategias y su equipo, pero los nombres individuales no existían. Yo lo dejé pasar. Pensé que era su estilo de liderazgo. Que ya se daría cuenta don Ernesto de quién hacía qué. Ese fue mi error más grande. Pasaron 8 meses. En esos 8 meses yo cerré 34 contratos. El segundo mejor vendedor cerró 21. Mis números eran objetivamente los mejores del área. Pero algo había cambiado. Don Ernesto ya no me saludaba igual cuando me cruzaba en el pasillo. No era hostilidad, era distancia, como si yo me hubiera vuelto invisible. Un día en el baño escuché sin querer una conversación entre 2 compañeros. Uno le decía al otro que Rodrigo había estado hablando con don Ernesto sobre problemas de actitud en el equipo. No dijeron nombres, pero algo en mi estómago me dijo que hablaban de mí. Esa semana le pregunté a Laura, una compañera con quien tenía confianza, si sabía algo. Me miró con esa cara de quien sabe más de lo que quiere decir y me dijo, Carlos, ten cuidado. Rodrigo no habla bien de ti cuando no estás. No dormí bien esa noche. Pero tampoco hice nada. Pensé que mis números hablarían por mí solos. Qué ingenuo fui. El lunes 14 de marzo me llegó un mensaje de Rodrigo a las 8:47 de la mañana. Carlos, necesito verte en mi oficina a las 9.
Es importante, ese tipo de mensajes no traen nada bueno. Todos lo sabemos. Llegué a su oficina puntual. Había 2 hojas impresas sobre su escritorio. Me señaló la silla frente a él con un gesto y esperó a que me sentara antes de hablar. Carlos, vamos a tener que hacer un ajuste en tu compensación. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. La empresa está evaluando el rendimiento individual de cada posición y los números, francamente, no te están favoreciendo. Me quedé en silencio, procesando. ¿Los números no me favorecen? Yo había cerrado 34 contratos ese año. 34. El siguiente mejor tenía 21. Le pregunté, lo más calmado que pude. ¿De qué números estás hablando, Rodrigo? Me pasó una de las hojas. Era una tabla con métricas que nunca había visto en mis 3 años en la empresa. Índice de satisfacción del cliente interno. Alineación con objetivos estratégicos trimestrales. Contribución al trabajo en equipo transversal. Nada medible, nada concreto, todo subjetivo. Le pregunté quién había definido esas métricas y desde cuándo se usaban para determinar sueldos. Me dijo que era parte de una nueva estructura de evaluación que él había implementado con aprobación de dirección. La reducción era del 20%. Firmé, tenía una hipoteca, tenía un hijo de 2 años. No podía darme el lujo de renunciar en ese momento. Pero mientras firmaba ese papel, algo se despertó en mí. Una calma extraña. La calma de alguien que ha tomado una decisión sin decirla en voz alta todavía. Esa noche tampoco dormí. Me levanté a las 2 de la madrugada. Mi esposa estaba dormida. La casa estaba en silencio. Abrí mi computador en la cocina con una taza de café frío que ni tomé. Tenía guardados en mi correo personal todos los contratos que había cerrado en 3 años. Era un hábito que tenía desde el principio, casi por instinto. Guardaba copia de todo lo que hacía porque alguna vez mi papá me dijo: hijo, en el trabajo nunca confíes en que alguien más va a recordar lo que hiciste. Guárdalo tú. Esa noche entendí por qué ese consejo era oro. Empecé a copiar contrato por contrato en una hoja de Excel, cada uno con fecha, número de contrato, nombre del cliente, monto y mi firma al pie. Era tedioso pero no podía parar. A las 4 de la mañana tenía la lista completa. 34 contratos el último año, 28 el año anterior, 19 el primero. Total, 81 contratos en 3 años. Valor acumulado aproximado, $4.2 millones en ventas. Solo yo, solo mi nombre. Entonces busqué algo más. 3 meses atrás, Rodrigo había enviado un reporte mensual a don Ernesto y me había copiado por error en el correo. Lo había archivado sin leerlo bien en ese momento. Lo abrí, leí cada línea con cuidado. En ese reporte de 8 páginas, mi nombre aparecía 2 veces. 2. En el contexto de, el equipo tuvo algunos desafíos de adaptación. Los contratos que yo había cerrado ese mes aparecían como resultados de las nuevas estrategias de prospección implementadas por la gerencia. Busqué los reportes de los meses anteriores. Mismo patrón, mi nombre casi inexistente, los resultados del área atribuidos a la gestión o el equipo. Puse los 2 documentos lado a lado en la pantalla. Mi hoja de cálculo con 81 contratos a mi nombre. Los reportes de Rodrigo donde yo casi no existía. La diferencia era tan grande, tan obvia, tan imposible de ignorar, que me pregunté cómo no lo había visto antes. Tomé una decisión. Al día siguiente iba a pedir una reunión con don Ernesto. A las 8 de la mañana del martes fui directamente con la asistente de don Ernesto. Le dije que necesitaba hablar con él, que era urgente y personal. Me miró con esa cara de, esto es inusual, y me dijo que tenía la agenda llena esa semana. Le insistí, le dije que con 20 minutos era suficiente. Me dio una cita para el día siguiente a las 10 de la mañana. Esa noche preparé todo, imprimí la hoja de cálculo, imprimí los reportes de Rodrigo, los puse en una carpeta limpia, ordenados cronológicamente. No escribí ningún comentario encima, no subrayé nada, no quería que pareciera un ataque ni una acusación, solo quería que los números hablaran solos. Al día siguiente entré a la oficina de don Ernesto a las 10 en punto. Me saludó con calidez, como siempre, aunque con esa pequeña distancia que había notado los últimos meses. Sin decir nada, puse la hoja de cálculo sobre su escritorio. Le pedí que se tomara 5 minutos para revisarla. Lo vi leer, vi cómo sus ojos recorrían las columnas. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente, de la neutralidad a algo que no supe leer bien en ese momento. Me preguntó de dónde venían esos datos. Le mostré cada correo original, cada contrato firmado, cada cliente con nombre, fecha y monto. Todo verificable, todo real. Luego, en silencio, puse los reportes de Rodrigo al lado. Don Ernesto comparó las 2 hojas. No dijo nada por casi un minuto completo.
Un minuto que se sintió como 10. Luego levantó el teléfono y le dijo a su asistente, cancela todo lo de esta mañana. Lo que pasó en las 2 semanas siguientes lo fui sabiendo de a poco. Don Ernesto encargó una auditoría interna de todos los reportes de Rodrigo de los últimos 2 años. Lo que encontraron no era solo lo que yo había mostrado. Rodrigo había estado haciendo lo mismo con otros 2 vendedores del equipo. Inflar sus propios méritos, atribuirse resultados ajenos, construir una imagen que no era real. Un jueves por la tarde, Rodrigo fue llamado a la oficina de don Ernesto. Salió 40 minutos después con una caja pequeña en las manos. No dijo nada a nadie. Simplemente se fue. A mí me devolvieron el 20% de sueldo con retroactivo desde el día que me lo habían bajado. 3 semanas después, don Ernesto me ofreció el puesto de gerente de ventas. Lo pensé durante varios días. Y al final lo rechacé. No porque no quisiera crecer, sino porque me di cuenta de que la gestión no era lo mío. Yo quería seguir vendiendo, hacerlo mejor, y hacerlo de forma que nunca más nadie pudiera invisibilizarlo. Porque eso fue lo que aprendí de todo esto. No siempre gana el que más trabaja. No en el mundo real. En el mundo real también tienes que saber mostrar lo que haces. Tienes que documentar, tienes que comunicar, tienes que hacerte visible, no por ego, sino porque si tú no hablas por tu trabajo, alguien más va a hablar por él. Y no siempre va a hablar bien. Si esta historia les resonó, si les pasó algo parecido o les está pasando ahora mismo, cuéntenlo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto hoy, compártanlo. Nos leemos.